Bueno, muy buenas tardes a todos, distinguidos cohermanos en la orden. Bueno, hoy me toca el honor y el privilegio de compartir con ustedes un tema de formación relativo a nuestro santo patrono protector, San Martín de Tours, que lo es de nuestra orden desde el año 2003, en que fue restaurada solemnemente por quien es su actual gran maestre, don Rubén Alberto de Gabaldá y Castro. Al compartir estas reflexiones en esta fecha tan cara para los sentimientos de quienes nos encontramos en Buenos Aires, y ahora van a ver por qué me refiero a Buenos Aires y no hablo ni de capital ni de provincia. Pero antes de esto, es bueno compartir algo sobre la geografía de San Martín de Tours. Es decir, nos tenemos que retrotraer a la segunda década del siglo IV, cuando el Imperio Romano era liderado por el emperador cuyo nombre completo era Flavio Valerio Constantino. Y gobernó el Imperio Romano, ¿no? Esta persona, desde el año 306 hasta el año 337, que es la época de su fallecimiento, ¿no? Y de Flavio Valerio Constantino, para decir que fue un poco el que hizo del cristianismo la principal religión de Roma, creó Constantinopla, o sea, esta capital que lleva su nombre. Y como dato de color les voy a decir que el 7 de marzo del año 321 emitió un edicto declarando al día domingo como día de descanso. Fíjense ustedes las peculiaridades. Ahora, bueno, muy bien, hablamos acerca de nuestro Martín, nacido como Martín, en esta época tan particular. ¿Dónde nació Martín? Nace en la provincia de Panonia, era gobernada precisamente por el Imperio Romano, es la actual Szombathely en Hungría, y existía entonces en dicho territorio una colonia, una guarnición, que se llamaba Savaria, ¿no? Lugar donde, viene al mundo Martín. ¿Cuándo viene al mundo? Entre los años 316 y 317 es lo más acreditado entre los historiadores. No es totalmente exacto. Viene al mundo, como muy bien fue dicho, ya hoy en el seno de una familia pagana, su progenitor un oficial del ejército romano, y si bien las persecuciones a los cristianos ya no tenían lugar porque precisamente fue Flavio Valerio Constantino, el emperador que comenzó a aceptar o que comenzó a que el cristianismo fuese impuesto con el pasar de los años como la religión principal de Roma. No digo como la única, digo como la principal, ¿no? Pero bueno, la familia de Martín, ustedes imagínense, este niño nace en el seno de una familia pagana, una familia que seguía el culto de sus antepasados. Y en este culto, justamente de los antepasados, vamos a tener que en una familia rígida. Y su padre, como un tribuno militar, va a tener distintos destinos. Entre todos estos destinos que tiene justamente el padre de Martín, va a tener uno que la familia se tiene que trasladar a Pavía, una actual región en el norte de la península itálica, en el norte de Italia hoy, y es allí donde, justamente contando con 15 años, comienza, el padre lo obliga a entrar en el ejército. Ese es el primer dato. Por supremacía del mandato social, familiar, ¿no? Y bueno, ello no obstó, ¿no? Para que nuestro biografiado, ¿no? fuese imbuido por un profundo espíritu cristiano y comenzase a iniciarse en el catecumenado. Era ese periodo que solía de ser de más de 3 años, en el caso de él va a ser de 3 años, periodos largos, donde era catecumenizado, es decir, se preparaba para recibir el bautismo. Martín lo recibe alrededor de los 18 años, allá por el año 334, ¿no? Y este catecumenado lo había comenzado en secreto, por supuesto, en el año 331, alrededor de ese año.
Bueno, durante aquellos años ocurre el hecho donde lo recuerda precisamente la historia religiosa, esa historia de la humanidad religiosa, cuando se refiere al aspecto religioso, el hecho de haber partido su capa y la discusión entre los historiadores hasta hoy que solamente le dio la mitad a ese pobre, a ese mendigo que era, en las puertas de Amiens justamente, que era ignorado por todos los poderosos, por quienes tenían dinero y en exceso tenían para poder socorrerlo. Martín es quien se apiada y él se baja de su caballo, parte su capa con su espada y le da la mitad, porque la otra mitad era, se suponía que una mitad para la concepción de la época era del Imperio Romano y la otra mitad era del soldado en cuestión. En este caso teníamos a quien iba a ser San Martín de Tours, o recordado con el tiempo y en la historia. Bueno, a pesar de todo esto se ve obligado a mantenerse en el ejército 20 o 22 años más, como también fue dicho hoy muy bien por el caballero Roberto Fernández. Le existen las dudas si él mismo habla con el emperador y es el emperador mismo el que lo exime de seguir en ese servicio, ¿no? En ese servicio militar o al servicio de la milicia. Mucho le ha de haber costado. Bueno, conoce al virtuoso Hilario, nosotros lo conocemos como San Hilario, obviamente de las personas que estamos nombrando, y eso le provoca un clic, un punto de partida para un largo viaje, para un encuentro consigo mismo. Y ese es el contexto histórico donde Martín, en las inmediaciones, actualmente es en Milán, vivió en una ermita. Para que tengamos una idea, una ermita es un lugar donde vive gente solitaria, un ermitaño, y aquí tuvimos la ermita de San Sebastián, en las inmediaciones, en nuestra ciudad de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el Palacio San Martín, sede protocolar de la Cancillería Argentina. Y bueno, para irlo relacionando con Buenos Aires. Luego se debe trasladar por las persecuciones a la isla Gallinaria, frente a la costa genovesa, donde practica junto con un compañero la vida monástica. En el año 361 vuelve a Poitiers, donde se reencuentra con Hilario y allí, en un lugar llamado Liguges, va a erigir ese primer monasterio de las Galias. 10 años más tarde, ante el deceso de Liborio, obispo de la ciudad de Tours, y conocidas sus dotes de santidad, Martín fue proclamado con fecha 4 de julio del año 371 como nuevo obispo de aquella ciudad. Por eso es recordado como San Martín de Tours. Dignidad que se vio obligado a aceptar pese a su renuencia. Él aducía que no era digno de ocupar este cargo, pero él fue proclamado como lo eran en esa época, ¿no? Los obispos y demás. Bueno, en tal función, su norte fue el silencio, la oración, llevó a cabo una destacada obra pastoral que ya fue un poco descrita en el día de hoy, y funda en las cercanías de esta ciudad el monasterio de Marmoutier, o mejor dicho, el Maius Monasterium, dicho en latín correctamente. Que fue justamente donde se formaron muchos misioneros y religiosos de las Galias, ¿no? Prodigó su caridad, su celo apostólico durante más de 25 años, y entre los milagros que se le atribuyen, yo voy a citar el beso que le dio un leproso, el cual sanó de inmediato, no contagiándose nunca Martín, y logrando también resucitar a 3 personas que no se conocían entre sí. Eso gravitó seguramente en un modo muy particular, como para que pudiese la Iglesia después pensar en su canonización, en algún momento mucho después. Bueno, en un viaje a Candes, contando con más de 80 años ya, en el año 397, ocurre su encuentro con el Padre Eterno,
cerca de un 8 de noviembre, del 8 de noviembre del año 397. Y celebrándose sus funerales el 11 de noviembre de dicho año. Y bueno, y en esta última fecha es donde lo cita el Martirologio Romano. Ahora bien, San Martín es el patrono mayor de Buenos Aires. Muy bien. Como patrono mayor de Buenos Aires, lo primero que tenemos que comenzar es, yo siempre comienzo cuando tengo que hablar de la fundación de Buenos Aires, porque fue en tiempos de la fundación, por don Juan de Garay, las casi últimas palabras de que dijo un poco quien fuera el quinto adelantado del Río de la Plata, don Juan Ortiz de Zárate. Él dice, antes de dictar su testamento, y su fallecimiento ocurre el 26 de enero del año 1574, y antes de dictar su testamento dice: fundaréis una ciudad intitulándola del nombre que os pareciere, en el puerto Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Y bueno, y así es lo que va a ocurrir luego de expirar. ¿Cómo había obtenido don Juan Ortiz de Zárate sus títulos de adelantado, de gobernador, justamente de Buenos Aires, ¿no? Este adelantado del Río de la Plata? Él había viajado en el año 1569 rumbo a España, era un encomendero del Alto Perú, y allí Felipe II, el hijo del gran emperador, Carlos V, como del Sacro Imperio Romano Germánico, es quien lo confirma, dándole el adelantazgo del Río de la Plata por 2 vidas, es decir, para él y para sus sucesores, para la generación siguiente. Bien, eso es lo que obtiene justamente, y bueno, llegamos entonces a que, sin entrar en mayorísimos detalles, dado la naturaleza de esta disertación, el 11 de junio, sábado 11 de junio de 1580, es cuando, cumpliendo las leyes de rigor o las leyes de estilo, es cuando comienza a fundar la ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Así es como don Juan de Garay llega a fundar esta ciudad, en las inmediaciones de la actual Plaza de Mayo, donde planta el rollo de la justicia, lo que se ha perdido, y en los meses posteriores él tiene que dar cumplimiento a aquello que había prometido a quienes le acompañaron en toda esa expedición fundadora. Eran unas 300 personas que formaban parte de unas 65, 67 familias, y las cabezas de esas familias son los que son recordados como los 65 primeros pobladores. Bueno, muy bien, de entre esas cosas estaba formar un cabildo para este nuevo asentamiento. Esa era una. La otra era justamente poder dotar a la ciudad, aparte de un cabildo, de hacer los repartos, las encomiendas de indios, dar las tierras que había prometido, solares, chácaras, estancias, más en las afueras, y delimitar la planta urbana. Y esto tiene lugar, la fecha, y dar un santo patrono protector para la ciudad. En toda ciudad indiana se estilaba que en las fundaciones tenía que haber, como no iba a haber un santo patrono protector, y todo lo demás que les estaba refiriendo. Bueno, y así es como vamos a llegar a que el 20 de octubre, entre el 17 y el 24 de octubre del año 1580, el año de la fundación, don Juan de Garay comienza a dar cumplimiento a todo esto. El 17 de octubre reparte solares y chácaras. 24 de octubre reparte estancias. Pero aparte de todo esto, él va y delimita la planta urbana de la ciudad. Y el 20 de octubre, en el acta del cabildo, se han dicho muchas cosas. Se elige el santo patrono protector. Y aquí es donde tenemos al santo patrono mayor de Buenos Aires, y sale electo San Martín de Tours. Bueno, aquí ocurren varias cosas.
Los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo, pero yo siempre digo que los documentos dan por tierra muchas aseveraciones que devienen subjetivas. Y vamos a lo que dice el acta del Cabildo. El acta del Cabildo registra el hecho, consignando entre otros detalles que primeramente se trató que por suerte cupo a esta ciudad el patrón de ella, o por patrón de ella, al señor San Martín. Y tal como lo dice el referido documental, la elección se echó a la suerte y se verificó colocando en un sombrero los nombres de distintos santos. No conformes los ediles de ese momento, los cabildantes, con el resultado, es decir, con que hubiese recaído en San Martín de Tours, lo consideraban un santo francés. Ya vemos que por su origen no era francés, pero que sí había sido obispo de Tours, eso sí. Bueno, se debió verificar 3 veces la operación. Verificada 3 veces, a la suerte tocó que a San Martín de Tours fuese el santo patrono mayor de la ciudad. Y eso ocurre que el 11 de noviembre se conmemora o se conmemoraba, como todos los años, la fiesta de San Martín de Tours. En base a esta fiesta, en base a esta celebración, debo decirles varias cosas. Lo primero, las celebraciones que se hacía en la ciudad con la Semana de Buenos Aires. Yo recuerdo en mi niñez, aproximadamente años 68, 69, 1970, cuando la Semana de Buenos Aires comenzaba justamente el 11 de noviembre, o tenía epicentro en ese 11 de noviembre. ¿De dónde viene esta fiesta o esta celebración y cómo se hacía la celebración? Bueno, primero tenemos que hablar de la celebración en los tiempos de la gobernación de Buenos Aires. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que decir es de la celebración en los tiempos virreinales, cuando a partir de 1776 fue Buenos Aires ungida como capital del Gran Virreinato del Río de la Plata, cuarto y último virreinato español, en la que división política de las tierras, donde iba a tener justamente para su mejor gobierno, ¿no? O para mejor ser gobernadas. Bueno, en la época de la gobernación de Buenos Aires, lo que se usaba era una imponente ceremonia donde el alférez real, los regidores, los demás ediles franqueados por los maceros, ¿no? Ataviados con ropones morados, masas de plata al hombro, sacaban el estandarte. Cuando yo digo el estandarte, ¿qué estandarte sacaban? El pendón real de Castilla o el estandarte real de la fortaleza. Cuando yo digo la fortaleza, estoy hablando de donde se encuentra hoy la Casa de Gobierno, aproximadamente, no era el mismo nivel, está un poco más adelante, pero frente a lo que era la Plaza Mayor, iba a ser en algún momento, la Plaza Mayor, ese hueco o esas 2 manzanas que hoy forman la Plaza de Mayo. Luego estuvo dividida por una recoba. Esa recoba se va a mantener hasta los tiempos del primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Bueno, vamos a tener un accidentado desenvolvimiento como en toda historia. Pero más allá de eso, yo les decía que de esta manera que les digo, arropados de esta manera, y lo llevaban en procesión justamente al estandarte, presidida por el gobernador de turno, hasta la catedral, hasta la iglesia mayor, hasta la catedral, depositando él mismo en el altar mayor, luego de lo cual se oficiaba un solemne Te Deum Laudamus, ¿no? Con la etiqueta de asientos y con toda la solemnidad respectiva. A partir del año 1758, ya se rezaban misas, ya estaban los últimos gobernadores de Buenos Aires. Piensen que antes de ser virrey del Río de la Plata, o el primer virrey del Río de la Plata, justamente el virrey Ceballos, Pedro Antonio de Ceballos, Cortés, Hoyos y Calderón, había sido gobernador de Buenos Aires, fue el anteúltimo gobernador de Buenos Aires. Esta es la época a la que me estoy refiriendo. Se rezaban misas en honor del santo patrono tutelar todos los días 11 de cada mes. Los grandes fastos generados por esta conmemoración llegaron a su cenit, sin embargo, durante la época virreinal, justamente cuando Ceballos vuelve, pero ya vuelve como virrey o como primer virrey del Río de la Plata. En un principio el virreinato, cuando mandan a Ceballos en la expedición, en la gran expedición
formidable, venida desde España, justamente era para reprimir a los portugueses en Islas Ratones y en otros dominios, era frenar el avance lusitano de la diplomacia y el avance efectivo, y aparte cuestiones militares, administrativas, y una serie de cuestiones que dan lugar a esta división de la América Española. El puerto de Buenos Aires, que no podía comerciar directamente sino a través de Lima con España y con otros puertos. Por lo tanto, el virreinato del Río de la Plata trae un gran cambio y un nuevo statu quo para Buenos Aires. Y es allí donde pongo el acento, porque el nuevo statu quo iba a estar también enraizado con la ceremonia en homenaje al santo patrono mayor de Buenos Aires. Y yo hasta ahora estuve diciendo Buenos Aires, no dije ni la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un eufemismo, ni tampoco dije la provincia de Buenos Aires. Hablábamos de Buenos Aires. Desde Buenos Aires se gobernaba no solo todo el actual territorio de la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, sino que se gobernaba lo que hoy es la banda, lo que es la actual República Oriental del Uruguay, que antes fue conocido como la Banda Oriental, y todos los dominios, hasta las Islas Malvinas, se gobernaban desde esta gobernación de Buenos Aires, ¿no? Justamente. Bueno, aquí entonces vamos a tener cómo se van a ir solemnizando este tipo de ceremonias. Ya en tiempo entonces de los virreyes, gobernadores y capitanes generales, se seguían haciendo estas ceremonias. Esto va a ocurrir hasta 1810. 1810, de hecho, de alguna manera, va a finiquitar el poder virreinal y va a comenzar para Buenos Aires y para todos sus dependientes una época autónoma. Yo digo siempre el sexenio autónomo entre 1810 y 1816, cuando íbamos a tener recién en San Miguel de Tucumán, por obra de este congreso reunido en esta ciudad, que he nombrado el acta de nuestra emancipación política. El acta de nuestra emancipación política justamente iba a ser el 9 de julio de 1816. Pero es digno señalar que en el año 1815, y por iniciativa del hermano del prócer, Francisco Belgrano González, la costumbre justamente se continuó. Pero ¿cómo se continuó la costumbre? Reemplazándose el pendón real de Castilla por la bandera nacional. Si bien se perdieron las pomposas ceremonias de antaño, ya a partir del año 1968, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires entonces comienza a restaurar o instauró la llamada Semana de Buenos Aires. Pero yo también me quiero referir a que San Martín de Tours es el santo patrono protector de nuestra orden de Bonaria. Y en tal sentido, un día como el 8 de diciembre del año 2003, como ya le dije, don Rubén Alberto de Gabaldá y Castro restauró la nobilísima, soberana y dinástica Orden de Caballeros de Nuestra Señora Santa María de Buenos Aires bajo la protección del glorioso San Martín de Tours, una corporación esta que había tenido vigencia durante los tiempos virreinales, mantenida in pectore et in potentia en el fuero de hidalgos del Río de la Plata y restaurada públicamente, como he dicho, a partir del 8 de diciembre del año 2003. En tal sentido, la orden siempre ha conmemorado y ha celebrado esta fiesta de San Martín de Tours, y en gran medida le compete a nuestra orden, con su gran maestre a la cabeza, el haber sido artífice de todos estos actos y que se propongan distintos actos. Entre ellos, los homenajes con misa solemne en la Catedral Metropolitana, actos públicos en el Cabildo porteño, acompañada en su momento por otras entidades, allá por el año 2007, 2008, 2009, 2010, por la Sociedad Argentina de Historiadores, por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, cuando me tocó ejercer la presidencia en aquel tiempo. Y realmente continúa hoy realizando distintas ceremonias. Entre ellas, la restauración de la placa
que se encuentra en la Catedral Metropolitana y el comienzo de esta calle San Martín. Porque uno dice, la calle San Martín, a muchos se les puede haber ocurrido pensar, como se les ocurrió en el pasado, la calle San Martín así por el general José Francisco de San Martín. No. Lo cierto es que la calle primero se llamaba Santísima Trinidad, esa calle. Luego se llamó calle de la Catedral, que era lógico. Y ya en la nomenclatura de 1769, donde se delimitan los primeros barrios de la ciudad, ya aparece como calle San Martín muy brevemente. Luego vuelve a aparecer en el año 1808 y luego ya por orden de Juan Manuel de Rosas, durante el gobierno de Rosas, año 1848, justamente hablan de la calle San Martín en honor a San Martín de Tours. En el barrio de Palermo, que llaman Palermo Chico, en la zona que llaman Palermo Chico, existe la calle San Martín de Tours, pero esta San Martín que yo les estoy nombrando es otra. Allí una placa recuerda, y se rehabilitó a instancias de nuestra orden también, justamente recuerda este hecho y el motivo de las calles. Y el hecho que ya desde 1769, 1808, justamente tenemos estos antecedentes en la nomenclatura porteña, nos dan el sustrato necesario para saber el porqué de ese nombre San Martín para esa calle, ¿no? Y cómo corresponde. Decirles también que hoy la orden sigue promoviendo distintos actos, esta vez, y por iniciativa también de su gran maestre, tenemos una jornada de reflexión, una jornada de acción y una jornada de convivencia solidaria. Yo agradezco al gran maestre de la orden, agradezco a todos mis cohermanos esta ocasión que se nos brinda para hablar un poco y reflexionar juntos acerca de San Martín de Tours, un santo patrono tan particular, tan especial, que él siga siendo quien guíe nuestros actos, quien guíe con su justicia todas nuestras decisiones y que pueda guiar a toda la civilidad y a todos los argentinos y a todos quienes ocupan o que representan a la orden en muchas otras partes del mundo. Muchísimas gracias a todos, les dejo muy pero muy buenas tardes y contentos de seguir las distintas instancias, que sé que la que sigue es el rezo del Santo Rosario. Muchas pero muchas gracias a todos y muy buenas tardes.